Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el evento evaluativo 6, el momento final. Pero primero, para aclarar las respuestas de las siguientes 5 preguntas, tomé como base la ley 518 del año 1999, la cual estipula toda la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, y por otra parte el ámbito de la aplicación también desde el Código Civil colombiano. La primera pregunta sobre si aplica o no la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, si es positiva, justifique su respuesta. Si aplica la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, en el caso ya mencionado, porque la misma ley menciona, la ley 518 del año 1999, dice, pues primero estipula a los países, la Convención de Viena estipula unos países que son los contratantes. En el caso, en el ejemplo que nos pusieron, se llevó a cabo entre el colombiano y el británico, cual hace parte del Reino Unido o de Inglaterra. Y es que este país no acoge ninguna legislación del CISG, Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa. Pero ¿qué pasa? Las normas de derecho internacional privado prevén la aplicación de la ley de un estado contratante, en este caso es Colombia. Y también nos dice que no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato, solo el estado o los estados contratantes donde se llevó a cabo la convención. Esto quiere decir que mientras en un estado sea contratante, se aplica la compraventa internacional de mercaderías en ese donde se celebró el contrato, y no va a tener en cuenta si es de una nacionalidad. Lo que se tiene en cuenta es el estado contratante. Segunda pregunta: ¿existió contrato de compraventa internacional formalmente válido? El contrato de compraventa internacional es válido ya que conexo a la primera pregunta. Las normas internacionales de derecho privado prevén la aplicación de la ley de un estado contratante, en este caso es Colombia, que se adhirió a ella en el año 99 precisamente. El Código Civil colombiano. En el Código Civil colombiano, el negocio jurídico celebrado no tiene validez. ¿Por qué? Porque hay un vicio en el consentimiento por dolo suscitado en el artículo 1515, el cual nos dice: el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, en este caso el connacional, y cuando además aparece claramente que si él no hubiera contratado en los demás casos, el dolo dará lugar solamente a la acción de perjuicio contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él, contra las primeras por el valor total de los perjuicios y contra las segundas en concurrencias del provecho que han reportado el dolo. Vicia el consentimiento precisamente porque el colombiano sabía que era lo que el pedido que tenía que hacer, y de una u otra forma buscó la manera de suplir esa necesidad, pero también en causa de no sufrir ninguna pérdida él, pero el británico que sí la sufriera porque no tenía 200 ventiladores inverter, lo cual no estaban estipulado en ninguna especificación, ninguna característica que fuera diferente al inverter. ¿Puede el comprador reclamar el vendedor por los daños de humedad presentados por los ventiladores? ¿Bajo qué fundamentos? Tercera pregunta. Si nos basamos en la compraventa internacional de mercaderías, en el artículo 39, tiene dos parágrafos. El primero: el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en el que haya o no debiera haberlo descubierto. Segundo: en todo caso el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de 2 años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente. Ahí nos hablan de un plazo ya, el plazo son 2 años. Cuando cuando la profesora nos pone el ejemplo, pasados 2 años, es que ya se cumplió ese tiempo. Ahora, si nos basamos en el código, en la legislación civil colombiana, podemos agregar dentro del contrato bilateral llevado a cabo la solicitud de contraprestación de los 1000 ventiladores inverter.
por las cuales 800 cumplían con las características y especificaciones llevadas por el británico, pero 200 no. Entonces, de acuerdo a eso, en mi modo aplicaría el artículo 1546, que nos habla de la condición resolutoria tácita. Es que se firmó un contrato bilateral, sí, y en este contrato va envuelta esta condición. En caso de no cumplirse entre los contratantes o por uno de los contratantes lo pactado, el contratante podrá pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. La cuarta pregunta: ¿puede el comprador obtener reparación del vendedor frente a la falta de tecnología inverter de los 200 ventiladores? ¿Bajo qué fundamentos? Toda obligación material puede ser entendida como el compromiso pactado por el vendedor para que el comprador, teniendo en cuenta que el vendedor se comprometa a entregar lo pactado en cuanto a la cantidad, calidad y tipo a la que fue convenido, asimismo resulte útil para el uso, en este caso de modo especial que se pactó tecnología inverter. Ahora, en conclusión, el comprador podrá solicitar la reparación. Sí, si bien es cierto, la Convención de las Naciones Unidas ha establecido que la falta de conformidad no podrá superar los 2 años, contados en que la cosa está en poder del comprador, pero existiendo una excusa razonable por parte del vendedor, toda vez que al examinar las mercancías dependían de un tercero. Además, el comprador desconocía que dichos artículos no correspondían a las especificaciones especiales pactadas por él. Quinta pregunta: ¿qué argumento se encuentra a favor del vendedor? Podríamos determinar el artículo 49. En los casos de que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace, después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento. En la legislación colombiana yo no encontré algún argumento a favor el cual validara el mismo negocio, porque lo resuelto en lo pactado, en la pregunta número 3, en la pregunta número 2, nos dice que si es válido. Entonces, al no marcar que es válido, yo no puedo tener ningún argumento a favor bajo la legislación del Código Civil colombiano, pero en el artículo 49 de la ley 518 sí puedo tener el argumento bajo este artículo. Y después de que haya tenido, debiera haber tenido el conocimiento del incumplimiento dentro del término ya relacionado. Y el otro es: no obstante, en los casos que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar lo resuelto del contrato si no lo hace, o si se calla, o si guarda silencio. Muchísimas gracias, ese es mi trabajo.